Vamos adelante. Ya estamos en redes sociales también, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Esto quiere decir que tenemos visita. Gente que se ha adentrado en San Pedro de Mezonzo 50 abajo, aquí al ladito de la Intermodal. Y eso es que tenemos, pues, charleta. Hace 8 días precisamente estábamos aquí haciendo radio, estábamos entrevistando por aquel entonces a Borja Verea, presidente de los Populares de Compostela. Me preguntaba, señor Verea, ¿va a haber moción de censura? Apagón. Yo creo que todo el mundo tuvo la misma percepción. Apagón local, se nos ha ido la luz en casa, en el negocio. Uy, que no, que también el vecino está fuera. Uy, que no, que también en otro punto de la ciudad. Uy, que también en Galicia. Uy, que también en el resto de España. Bueno, 8 días después, si escuchan la radio, si leen los periódicos, si ven la tele, pues habrá analistas, habrá gente que habla y que no hemos llegado a ninguna conclusión. Nadie ha salido en ningún medio a decir, ha pasado esto. No, creemos que pudo haber sido. Hubo varios intentos también de pérdida de energía que se fueron restableciendo, pero al tercero, ¡pum!, se nos fue la electricidad durante muchas horas, 10, 12, 15 horas. Silvia Fernández es ingeniera industrial. Silvia, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Gracias. Y siempre que alguien toque esta rama, pues estos días, sí, en lo profesional y en lo personal, siempre preguntamos, ¿qué ha ocurrido, Silvia? ¿Qué ha ocurrido? Vamos a ver. Tiene una difícil explicación. Sí. Pero bien es cierto que se han ido descartando cosas. Hemos bajado ya pestañitas de esto no ha sido, pero parece como que siempre dejamos un porcentaje mínimo y que tenemos todas las posibilidades abiertas. Incluso ciberataque y demás, porque no se ha descartado del todo al completo, por lo menos las fuentes políticas no lo han hecho. Sí, Red Eléctrica. ¿Qué se sabe hasta ahora? A ver, hasta ahora lo que se sabe es que hubo un cero energético en España. Y está claro que, bueno, las fuentes de las cuales yo me puedo hacer eco, que son expertos en ingeniería eléctrica que hay en España, ¿sí?, ¿vale?, y de Red Eléctrica, pues hay que fiarse de lo que dice Red Eléctrica. Vale. Para mí, de ciberataque nada. Básicamente porque si fuera un ciberataque no nos hubiéramos recuperado tan pronto. Esto es así de claro, ¿vale? Es cierto que para la población en general que no conoce, pues, términos técnicos y no conoce cómo es la red eléctrica en España, pues piensa que a lo mejor nos hemos recuperado muy tarde de un apagón cero, pero creedme que nos hemos recuperado muy rápido. En 24 horas es muy rápido. Y primero el agradecimiento de todos nosotros, que esto es muy importante, a los técnicos de red eléctrica que, en mi opinión, alguno que otro los está vilipendiando. Una cosa es los responsables políticos y otra cosa son los técnicos. Los técnicos han recuperado la red eléctrica española en un tiempo récord, ¿eh? Eso por descartado. Lo que hay que analizar es un poco la situación que tenemos nosotros en nuestra infraestructura eléctrica. ¿Vale? Vale. Ahora se está hablando mucho de quién es el culpable porque, como todo, salen los lobbies y los intereses políticos. Y hay que salirse de eso. Esto no es un tema de sino político, de filosofías, de si una energía es mejor que otra. Eso es una santa, con todo el respeto, estupidez. ¿Vale? Incluso se están escuchando comentarios como que las culpables son las energías renovables. Eso no es cierto. Eso se ha escuchado, yo lo he escuchado. Lo han escuchado y no va por ahí tampoco. Que no están entrando bien dentro de lo que es el sistema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tienen muchas ventajas, pero también algún inconveniente a la hora de integrarse. Exactamente, ese es el tema. El tema no es que las culpables sean las energías renovables. Lo culpable es... y lo vais a entender, antes de correr hay que andar. Entonces, nosotros tenemos un mix energético en el que se ha avanzado enormemente. Obviamente, estamos en un proceso de descarbonización y no es un proceso que se vaya a ir atrás, ni debe ir atrás. El objetivo de todo país hoy en día para su futuro es ser independiente energéticamente, o lo más independiente energéticamente. Claro. Tenemos condiciones, ¿no? Exactamente, y somos un país muy bien posicionado en ese sentido. ¿Por qué? Porque tenemos fuentes de energía renovables por doquier, sí, fotovoltaica, eólica, hidráulica, que siempre estamos hablando de la fotovoltaica y la eólica como la culpable de lo que ha pasado el otro día. Pero la hidráulica es una generación eléctrica muy estable, le llamamos generación síncrona, porque no genera muchas perturbaciones en el sistema y está adecuado la red eléctrica actual a ese tipo de energía, y también es renovable.
Entonces, cuidado, la culpa no es de las energías renovables, la culpa es de la infraestructura eléctrica que tenemos actualmente. Vale. Probablemente. También se habló de la energía nuclear. Las centrales que tenemos, que estaban apagadas, que deberían estar encendidas, se criminalizó durante mucho tiempo, yo creo que de una manera ideológica, de ideología, más que de funcionalidad, no lo sé. Al final tuvieron que ponerse a funcionar, al final como que nos echaron una mano también, en fin. Bueno, ¿o no? No es del todo cierto que la nuclear levantara el sistema eléctrico, eso es mentira. Otro mensaje que nos han querido lanzar, entonces. No, eso es porque, claro, como todo, siempre hay... pues esto es como un tema... Es muy español. A río revuelto, ganancia de pescadores. Sí, a río revuelto, ganancia de pescadores, y también que tendemos, como españoles, a gustarnos el rollo de la polarización, ¿no? Y de soy del Madrid y del Barcelona. Sí, pues yo nucleares, pues yo lo otro. Exactamente. Yo no soy antinuclear, al revés. La nuclear es parte necesaria de un mix energético seguro, pero no tiene por qué ser la única energía. Y nosotros, como país, tenemos una serie de potenciales que no son los mismos que otro país. Hablan de Alemania, hablan de Francia, hablan de otros países. Nosotros no somos Francia, no somos Alemania. Y también os digo, gracias a Dios que no somos Alemania energéticamente, que no son ejemplo, precisamente. No. Es un país dependiente energéticamente ahora mismo. Y eso es una cosa que tenemos que tener en claro. Nosotros, en cambio, somos bastante menos dependientes de fuentes de energías no renovables, ¿vale? El problema no es la nuclear contra otras energías, como es la fotovoltaica o la eólica. El problema es que, obviamente, si tú estás cambiando un mix energético que antes era tradicional, que sería con térmicas y con hidroeléctrica, por ejemplo, con nucleares, que son generaciones estables, ¿vale? Y ahí está la palabra estable. Hay que entenderla. Claro, es que has dicho estable y la palabra estabilidad da confianza ya a priori. Exacto. A ver, la estabilidad implica pues que, hay generadores que le llaman síncronos, son términos un poco técnicos, y generadores que son asíncronos. Y la eólica y la fotovoltaica, el tema es que necesita, digamos, que otro tipo de adaptación a la red eléctrica actual, para entendernos así, de calle, ¿no? Sí, de calle, por favor, porque si no, no me entero. Exacto. Entonces, actualmente, la integración que tiene nuestra infraestructura eléctrica no es la adecuada, ¿vale? Entonces, o sea, ahí empieza a radicar todo. Ahí está el problema. Es decir, nuestro mix eléctrico no es actualmente, es demasiado moderno a la red eléctrica actual. Estamos corriendo antes de andar, que utilizabas tú esa expresión. Claro, pero esto, la gente que lo esté escuchando dirá, vale, pero entonces puede volver a ocurrir. Puede volver a ocurrir, pero la red eléctrica española está ahora tomando las medidas acorde, claro. Guardeas 24 horas aquí, que no se baje el machete este. No. A ver, puede volver a ocurrir si no ponemos los medios que deberíamos de poner después de esto, ¿vale? Pero es muy poco probable que vuelva a ocurrir. Es muy poco probable. Muy poco probable. No descartable. No descartable, pero muy poco probable. Vale. Porque se pueden poner los medios. Pero claro, cuando estamos hablando de un país, cuando estamos hablando de algo de la energía que no sabemos muy bien ni... Bueno, las profesionales y los profesionales sí, pero no sabemos muy bien cómo va esto. Sabemos que encendemos la luz o que se apaga, pero cuando nos falta, madre mía. Claro, entonces, el decir que se pueden hacer las cosas ahora bien para que no vuelva a ocurrir... Sabemos cómo va la burocracia, sabemos cómo va todo muy lento. Ese es el problema. Estamos a tiempo, no. Pues mira, a 5 años vista, a 10 años vista, lo que no hemos hecho antes, los deberes, vamos a empezar a caminar. Claro, tenemos un tiempo como de prórroga. Totalmente. Porque tenemos capacidad suficiente. Porque algo que también he oído, que ha habido como 3 intentos de irse a cero que fueron corregidos por el propio sistema. Exactamente. Pero que al tercero falló más de... O sea, tenemos como una red para un intento de caída, pero cuando se producen 2 o más a la vez es cuando falló. Bueno, a ver... Es lo que me ha llegado a mí, he captado yo. A ver, parece ser que, hubo una variación ahí de frecuencia, de subida de frecuencia, ¿vale? De la red eléctrica. ¿Esto qué es? ¿Que hay más gente utilizando la energía de la que se nos está dando? No, digamos que hubo una descompensación, ¿vale? Entre consumo y demanda, ¿vale? Es decir, hay una serie de estas energías renovables que son asíncronas, ¿vale? Digamos que dieron una frecuencia superior a la habitual de nuestra red eléctrica, serían 50 hercios, ¿vale? Y luego hubo una caída de esa frecuencia. Entonces hubo como varias descompensaciones de la red eléctrica, que nuestra red eléctrica, como no está preparada precisamente para ello,
pues digamos que generó pues una especie de colapso y en ese momento nuestra interconexión con otros países, que es necesaria, pues digamos que se desconectó y ahí se produjo el cero eléctrico. Para entendernos, España es una especie de isla energética, sí, ¿vale? Y eso es un punto débil, eso es una variable. Y luego otra variable es que nuestra red eléctrica no está suficientemente adaptada a los avances que se han producido en los últimos años. Y es lo que decía antes, se corre antes de andar. No sé si lo entendemos, pero bueno, por ahí va la cosa. Yo creo que lo estamos entendiendo, ¿no? Yo creo que es un problema del que nos vimos afectados, también Portugal. También recibimos ayuda después de Marruecos y Francia para seguir adelante, o también eso se nos ha vendido, ¿no? Sí, pero vamos a ver. Nosotros en el momento que se produjo el apagón estábamos generando una locura de energía. Creo que más de un 50% con fotovoltaica, un porcentaje importante con eólica. En el momento del apagón. O sea, lunes mediodía. 34 minutos exactamente. Antes, vale. Y no solamente estábamos generando para nuestra red eléctrica, para nuestro consumo, sino también estábamos exportando energía a Francia y a Portugal. Es decir, que aún así estábamos generando más de lo que el país lo necesita. Entonces, lo que quiero decir es que no es un problema de que no generemos energía. Generamos suficiente energía, suficiente, incluso la sobrepasamos y la exportamos. Simplemente la interconexión que tenemos ibérica se tuvo que desconectar. Cuando hay un problema, una especie de perturbación en la red eléctrica, el resto de países tienen que protegerse a sí mismos. Esto es como una especie de cadena, como un dominó. Cae una, cae la siguiente. Vale. Entonces, al final, lo que hizo Francia fue, literalmente, oye, aquí hay una perturbación que me puede caer toda mi red eléctrica, vamos a desconectarnos. Y luego lo que hicieron, como país europeo que es, y por su deber que tienen que hacer, es ayudarnos aplicando tensión al sistema para recuperar, ¿sabes?, lo que es el suministro eléctrico. Y a través de una serie de energías que ayudaron pues a levantar el sistema eléctrico. ¿Fue la nuclear? Para nada. No. En todo caso fue la hidráulica, que es una energía renovable. Vale, entre otras. Es decir, yo no estoy en contra de la nuclear, al revés. De hecho, estoy a favor de un mix energético adecuado para el país en cuestión. Pero no decir que la nuclear ha sido la causante de la recuperación de la energía eléctrica en este país. Eso es una gran falacia. ¿Hay algún señora responsable de esto? ¿O ha sido tan azaroso que son todos los que hasta día de hoy no se han ocupado de que esto no ocurra? Me refiero, porque dices que obsoleto, no está adecuado, no está actualizado. Exacto. No sé. Los culpables no son unas... a ver, hay responsabilidades personales, es obvio, ¿vale? Para ciertas cosas. Pero la culpabilidad, en este país sí que nos gusta buscar culpables, obviamente, la culpabilidad y la responsabilidad de esto es de décadas de no adecuar pues lo que es la infraestructura eléctrica al mix energético en el que hemos ido desarrollando, ¿vale? No es el eliminar las nucleares y las térmicas, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Nos hemos metido en una serie de energías inestables, que las renovables, que no son del todo fiables, no es ese tema, es compensar, como todo en esta vida. Si tú quieres un mix energético que es inevitable para el futuro y para nuestro futuro de independencia energética, ¿vale? Esto es algo que no debe de ir atrás. Simplemente tenemos que repensar ese mix energético en función de cómo va evolucionando nuestra red eléctrica. Entonces, la infraestructura eléctrica es la que tenemos, está preparada para una generación antigua. Sí, claro. Antigua. Vale. Y ahí hay que intentar adaptar e intentar acoplar la fotovoltaica y la eólica, por ejemplo, que serían generaciones asíncronas, lo que entendemos por asíncronas, que digamos que no funcionan de la misma manera, ¿vale?, que las otras, a esta red eléctrica. Entonces, lo que hay que hacer es acoplar mejor nuestra infraestructura eléctrica. Pues señores, vayan acoplando. Exacto. Y luego otro detalle que quiero nombrar. También, lo que comentaba antes de que España es una isla energética, es uno de los grandes puntos débiles que tenemos en nuestro suministro eléctrico. ¿Por qué? Porque nos dejamos de ser una península. ¿Vale? Entonces, también hay que repensar, pues esto ya se sabe, en la interconexión con Francia, que es limitada. Y ahí tenemos un punto débil. Vale. Pero también eso tiene que ver con la red de transporte y con la infraestructura eléctrica de este país. ¿Has utilizado, Silvia,
el término descarbonización, que últimamente se utiliza mucho, se ve en los medios. El proyecto Altri no recibe fondos porque no pasa el filtro de la descarbonización. Normal. Pero ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo que... Descarbonizar es dejar de depender de combustibles fósiles. Simple y llanamente. Y ser lo más eficientes energéticamente, es decir, consumir menos y de forma más inteligente. ¿Vale? Entonces, y esa descarbonización en este país no queda más remedio, porque nosotros no tenemos petróleo. Es evidente, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos sol, tenemos viento. El viento, por cierto, muy infrautilizado en Galicia. Voy a darle un pro a la eólica, que soy muy pro eólica. Entonces, pues bueno, el objetivo al final en la descarbonización es, por una parte, generar energía lo más limpia posible, Sí. que no quiere decir que no tenga impacto, nada no tiene impacto, ¿vale? Esto es muy importante. Es imposible que una energía, por muy renovable que sea, no vaya a tener un impacto de alguna manera en el medio ambiente. El ejemplo es la eólica, que tiene su impacto. Y luego, por otra parte, es la infraestructura, es decir, los elementos consumidores de esa energía, que tienen que ser lo más eficientes energéticamente posibles, como es el caso que me ocupa a mí y al que me dedico. Bien, que ahora hablaremos. Claro. Por cierto, claro, estamos hablando de descarbonización, estamos hablando de ser medioambientalmente responsables, que es un mensaje que ya viene desde décadas atrás, esto de que cierre usted el agua cuando se baña, bueno, en fin, hechos medioambientalmente responsables. Pero claro, por ejemplo, la movilidad, los edificios que tienen, que vemos que se están adecuando, ¿no?, a todo esto. Los coches eléctricos, por ejemplo, que no acaban de... O sea, es un querer pero no poder. También yo creo que empezamos a correr también en este sentido antes de tener una infraestructura donde cargarlos, etcétera, etcétera, que mejoren las condiciones. Sí. ¿Nos estamos adecuando bien en estos pasos de coches eléctricos, edificios, etcétera? A ver, el problema de los vehículos eléctricos, yo tengo una opinión muy particular y además porque me encanta la automoción, ¿vale? Y hay una cosa que es mi opinión y creo que la opinión de muchas personas, ¿vale? Y más expertas o menos expertas. El vehículo eléctrico no es la solución definitiva en absoluto. Es una parte de lo que va a poder ser la movilidad del futuro. No puedes tener un parque de vehículos eléctricos 100% eléctrico 100%. en un país, en un... No, básicamente por lo que acaba de pasar ahora, es decir, no tienes capacidad energética suficiente para sostener una movilidad completamente eléctrica. Y luego existe algo que se llama ser competitivo como continente. Europa no puede competir con las mismas armas que un país como China, es evidente. Y se está empezando a dar cuenta ahora, después de que grandes automovilísticas estén en una situación financiera ahora mismo muy complicada. Es verdad, ¿eh? Es verdad. El otro día leía una crónica de marcas que en su día estuvieron con un revulsivo que se están mermando, incluso desapareciendo, ¿eh? Sí, porque no puedes pretender tener la misma, es decir, los mismos costes productivos en misma fórmula, ¿no?, tecnológica, que un país que tiene todas las materias primas y toda la capacidad productiva para fabricar un coche de una altísima calidad, como son pues un BYD, etcétera, el gran fabricante chino de coches eléctricos. Ya no voy a hablar de Tesla, porque Tesla ya es otra historia distinta, hablo de China, los fabricantes chinos, y conseguir que por ese precio tengas la misma calidad de un coche eléctrico que, pues imagínate un Volkswagen, y hablo del grupo Volkswagen porque es uno de los grandes perjudicados de esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por una parte habrá coches eléctricos y por otra hay otro tipo de tecnologías. Y ahí entra el hidrógeno. El hidrógeno, la pila de hidrógeno y otro tipo de combustibles sintéticos. Coches de hidrógeno. Exactamente. Y yo siempre... Pero están ya... Existen. Y de hecho Toyota es de los grandes innovadores en este terreno. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será un coche de hidrógeno? ¿Qué necesidades tiene? Bueno, a ver, aquí digamos que una cosa es la transición hacia una serie de tecnologías que ahora no están maduras, ¿vale? El hidrógeno hay motores de combustión de hidrógeno, motores de pila de hidrógeno, etcétera, ¿no? El hidrógeno es un gas que tú tienes que generar, puede ser de forma renovable o no renovable, ¿vale? Entonces, yo siempre digo que a nivel geopolítico, geoestratégico, hay que ver y observar a quienes saben. ¿Y quiénes saben?
pues observemos lo que hacen los japoneses. Tienen a los chinos al lado, Toyota, el gran fabricante mundial. ¿Qué ha hecho Toyota? Toyota no ha apostado por los coches eléctricos, ha apostado por los híbridos gasolina, que son una transición a lo que vendrá. Y lo que vendrá será un mix de tecnologías, por una parte el hidrógeno, los combustibles sintéticos, que de hecho ahora mismo tú vas a la refinería en Coruña, en Repsol, sí, y hay una zona que es todo para combustibles sintéticos. Por lo tanto, hay que ver un poco también los movimientos de las energéticas, los movimientos de las automovilísticas, que saben perfectamente cómo competir. Esto es muy sencillo. Nosotros no podemos ir a un mercado con un arco y una flecha cuando el otro te tiene armas de primera generación. Y lo que lo estuvieron haciendo los fabricantes europeos es ir con arcos y flechas contra fabricantes chinos. Esto es así de crudo. Entonces, tú tienes que apostar por otras tecnologías. Nosotros aquí tenemos talento. Pues aprovechemos el talento para ser competitivos. No podemos ir con las mismas armas porque no tenemos las mismas materias primas. Claro. Qué bien explicadito, ¿eh? Nos está dando una lección aquí de explicación real. Claro, es evidente. Claro. Pero es pura lógica. Yo siempre digo, tú puedes entender más o menos de un tema técnico, pero hay que aplicar la lógica, que es la madre de todas las ciencias. Sí, y esto es lógica. Tú tienes X armas, tendrás que competir con tus armas. Y punto. Luego, obviamente, no te queda otra que descarbonizar, porque Europa no tiene petróleo. Bueno, sí, el norte de Europa. Vale, hablamos de Noruega, similares, sí, pero bueno, esto ya es otra historia. Sí. Entonces competirás con tus armas. Y lo mismo pasa a nivel energético. Oye, que no quiero que pase el tiempo, claro, porque pone ingeniera industrial y demás, pero claro, dentro de todo esto que abarca, sí, ¿en qué estás especializada? ¿Cuál es tu día a día? ¿A qué se dedica Silvia Fernández en el día a día? Bueno, ingeniería industrial es un término muy amplio, muy polivalente, ¿no? Por eso. Somos los ingenieros multiusos o la navaja multiusos, ¿no? Sí. de la ingeniería. Sabemos de todo un poco y de nada en concreto, diría yo. Y nada, yo ahora mismo pues estoy especializada en el sector de la climatización, ¿vale? De la calefacción y agua caliente sanitaria y bueno, yo ahora mismo estoy en una empresa, en un grupo catalán que se llama Eurofred, que se conocen popularmente por los partners de Fujitsu. ¿Ah, sí? De hecho, ¿sabéis la campaña mítica de disfruta el silencio? Sí, bueno, el pues silencio, eso sí, es... No se escuchaba nada ahí. Sí, me acuerdo. Pues el Eurofred son los responsables de esa campaña, ¿no? Entonces nosotros nos dedicamos a vender las máquinas de Fujitsu en el sur de Europa. Y además tenemos una marca propia que es Daitsu. A muchos les puede sonar Daitsu, incluso de máquinas pequeñitas, como desumidificadores, que puedes comprar. La marca un poco más de... Sí, a ver, tienes cosas pequeñas que entendemos por retail, un deshumidificador. Eso. Y luego bombas de calor, lo que sería aerotermia en este caso, desde para edificios, para confort, lo que entendemos para climatizar o para dar agua caliente sanitaria. Además de para procesos industriales, cuidado. Hay máquinas desde muy pequeñitas a cosas muy grandes que ya... Aerotermia. ¿Qué ventajas tiene con otros sistemas así de climatización, calefacción y todo esto? ¿Cómo es esto? Pues, a ver, en el mundo de la calefacción, pues tú puedes, tradicionalmente en el norte de España, ¿cómo nos calefactamos? Con calderas de gasóleo, calderas de gas natural, que son combustibles fósiles. Eso es lo que iremos eliminando inevitablemente, ¿no? Para no depender de este tipo de combustibles. Todo lo que venimos hablando. Lo que estábamos hablando. Entonces, la aerotermia, una bomba de calor puede ser una aerotermia o puede ser geotermia también, que habréis escuchado hablar, por ejemplo. Una bomba de calor al final es una máquina que bebe de la red, es decir, necesita energía eléctrica, que puede ser renovable o no. Lo ideal es que fuera renovable. Es la parte, digamos, que sospechosa de no ser renovable de una bomba de calor. Vale. Y tú con esa bomba de calor consigues energía térmica o del aire o de un circuito hidráulico, dependiendo del tipo de bomba de calor. La aerotermia sería, digamos que una bomba de calor que consigue sacar energía térmica, ya sea en forma de energía calorífica o frigorífica, del aire, con un pequeño aporte de energía eléctrica. Si tú consigues más energía térmica del aire que eléctrica, pues estás consiguiendo energía gratis, claro, es que... más la que pagas de energía eléctrica. Entonces consigues una eficiencia energética, lógicamente. Y se consideran una bomba de calor se consideraría una energía renovable si consigue X rendimiento, es decir, que consigues con muy poca energía eléctrica, es decir, hay unos indicadores que si lo superas,
pues digamos que de eficiencia energética se considera energía renovable. Bien explicado también. O sea que Espero que me hayáis entendido. Bien, o sea que da la sensación de que uno puede recibir calor y demás con un coste minimísimo. Exactamente. Con este tipo de implantación, con la aerotermia. Siempre que se calcule bien. Siempre que... Oye, pues qué interesante. ¿Y esto es tu día a día? Este es mi día a día. Mi día a día es, bueno, yo soy prescriptor. Bueno, aparte das un montón de conferencias, de charlas, porque esto hay que explicarlo, vamos. Claro. Es que esto hay que explicarlo a la ciudadanía, hay que explicarlo entre profesionales ya con otra terminología, pero después a pie de calle también, ¿no? Sí, a pie de calle, que como siempre hay muchos falsos mitos, claro, y hay muchos cuentistas, le digo yo. Cada uno cuenta la historia según le... Sí, según le va, según le va, ¿no? Bueno, a ver, aquí hay como en este sector, pues entender que es un sector... Por ejemplo, obra nueva, me imagino, se implantará esto ya. Sí, en obra nueva, por el Código Técnico de Edificación y por las... Claro, por todos los papeles que te obligan. Exactamente, tú ya tienes que cumplir con una serie de estándares en las instalaciones térmicas, igual que también en las eléctricas, a nivel de aislamiento de los edificios, porque, a ver, esto es un término, las instalaciones térmicas, el tema de eficiencia energética, está asociado a la construcción, ¿vale? Es decir, es un sector, de instalaciones y la construcción. Entonces, la obra nueva ya tiene que cumplir con una serie de estándares para cumplir con una eficiencia energética, que un edificio sea relativamente eficiente. La problemática en los últimos tiempos son las rehabilitaciones, es decir, edificios antiguos que hay que mejorarlos energéticamente. Por eso nosotros, por ejemplo, aquí en el Ensanche Compostelano, estamos viendo muchas renovaciones de fachadas. Sí, ¿vale? sí. Antes, continuamente, aparte. Exactamente. Pues digamos que la rehabilitación de un edificio, primero siempre, es conseguir que ese edificio requiera la menor energía posible. Es decir, para calefactar. Y por eso hay que primero aislar el edificio lo mejor posible. Vale. De ahí viene pues la rehabilitación de las fachadas, con una fachada transventilada, un SAT, etcétera, que es la parte más constructiva. Y luego es cuando tienes que pensar en las instalaciones. Si tú aíslas, también es cierto que vas a necesitar menos calefacción. Es inevitable. Si vas a poner unas ventanas pues más aisladas, vas a necesitar menos calefacción. Vas a necesitar menos energía calorífica. Claro, es que cae de cajón. Exacto. Si tú sustituyes luego esas calderas y haces un análisis energético de tu edificio, le llamamos análisis de cargas térmicas de ese edificio, pues podrás poner, sí o no, dependiendo de la situación del edificio, pues una aerotermia. Puede ser una aerotermia por cada piso, una centralización completa, etcétera. Hay varias opciones. Hay varias opciones. El problema de las rehabilitaciones es que los edificios constructivamente están hechos de tal manera que no siempre es fácil instalar una bomba de calor. Porque una bomba de calor, si es una aerotermia, requiere estar en el exterior, sino cómo captas esa tiene energía. Un patio o algo similar, ¿no? Claro, es decir, el problema... O un tejado, bueno. O un tejado, etcétera. Depende de dónde, de la situación. Y sabemos que, por ejemplo, pongo el ejemplo del Ensanche Compostelano, como vecina del Ensanche que soy, hay muchos edificios en el Ensanche que no tienen prácticamente patios de vecinos suficientemente grandes. Entonces, pensad que esta máquina requiere captar aire. Claro. ¿Vale? Entonces, si no tiene suficiente aire, se ahoga. Lo entendemos si tienes presión disponible suficiente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Pues no se puede instalar en cualquier sitio. Y ahí vienen los problemas. Y ahí intervienen también no solo la arquitectura de un edificio antiguo, sino también las normativas municipales, si puedo poner una máquina afuera o la puedo poner en un balcón. Entonces hay una serie de problemáticas, ¿no? Bueno, a las que hay que ir haciendo frente. Exacto. Se nos va agotando el tiempo, pero ¿cuánto tiempo llevas en el sector? ¿Cuánto tiempo llevas en...? Pues curiosamente yo no llevo mucho tiempo en el sector. Me lancé como a un nido de tiburones. Bueno, un ex jefe mío me lanzó a un nido de tiburones, pero él me decía siempre, ¿no? Bueno, eres un delfín. Y poco a poco te convertirás en una orca si tienes valor, ¿no? Pues llevo unos cuantos años, llevo alrededor de 5 años en el sector. 5 años. Antes estuve en otros. Y ya ha caído algún reconocimiento barra premio. Sí. ¿Cómo fue? ¿A qué fue? ¿Por qué causa concreta? ¿Un poco por tu bagaje en general o por algo concreto? Pues me dieron un premio que da... Porque fue el sector, ¿no? Quien te premió. Sí, es algo... Nosotros, bueno, siempre he estado muy...
involucrada en el mundo energético, el tema de energías renovables, y tengo relación pues a través del colegio profesional con algunos compañeros que ahora se dedican a llevar pues el clúster de energías renovables de Galicia, que es Cluergal, Sí, sí, sí. y luego a través de una revista Dinamotécnica que fundaron de hecho el actual gerente de Cluergal, que es Oriol Sarmiento, y Fernando Blanco, que es un reconocido ingeniero de la Xunta en temas de energía. Y bueno, pues esta revista, a través de Cluergal también, pues da unos premios en los últimos años que lo que reconocen es el año de trayectoria profesional en el mundo de la divulgación de las energías renovables. Vale. Entonces hubo un año, pues que, bueno, pues me estuve bastante presente en varios eventos y networkings. Charlas y demás, ¿no? Y charlas, y decidieron pues darme el premio. Yo creo que... de hecho, siempre en el momento en que me lo dieron dije, bueno, soy jugador revelación de la temporada, ¿no? Porque era de las más jóvenes y bueno, pues premiaron ese año, ¿no? de evolución personal y profesional que tuve en ese sector, que yo además venía de otros totalmente distintos, y bueno, el aprendizaje que al final lo hice muy rápido. Y bueno, sí que otra vez, como siempre, pues se lo dediqué a los técnicos que me enseñaron rápidamente cómo funcionaban las cosas en el sector. Y no eran precisamente ingenieros, siempre pongo en valor a los técnicos de formación profesional. Y me acuerdo de ellos porque esos fontaneros, esos electricistas, los frigoristas con los que me he encontrado fueron los que me fueron enseñando la realidad de la obra. Que una cosa es lo que aprendes en la facultad y otra cosa es lo que... Oye, vamos a tener, ya la última, Silvia, vamos a tener un fundido acero de electricistas dentro de años, porque parece como, da la sensación de que ya... Pero no me digas eso. Bueno, a ver, ¿a quién llamamos dentro de 20 años para que nos venga aquí fontanero, electricista? Pues mira, ahora todo el mundo quiere ser... Esas profesiones no son precisamente las más afectadas por... lo que pasa es que... No, a ver, el problema es que haya gente que se dedica a ello y que quiera dedicarse a ello. Desgraciadamente ahora faltan profesionales, pero hay que precisamente fomentar a que a los chavales pues se animen a estudiar este tipo de profesiones que tienen mucho futuro y además una gran inserción laboral y muy buenas condiciones laborales, de hecho. Lo que pasa es que... No, y que tienen trabajo en el minuto 1. No, tienen trabajo en el minuto 1. En el minuto 1. Yo solo tengo que decir que mi empresa, cuando alguien del servicio técnico se jubila o no está, no es fácil reponerlo, por no decir que cunde el pánico. Así que por algo será. Pues Silvia, oye, qué bien explicado, de verdad. Muchísimas gracias por venirte a la radio para hablar de algo que se viene hablando muy mucho, ese apagón que nos ha hecho hablar de energía, de electricidad, todo el mundo sabe ahora de 1000 cosas, pero nosotros no queremos opinar, más que nada escuchar a los profesionales. Y muy bien explicado, que te invitaremos más veces, para hablar yo encantada de diferentes la vida. circunstancias. Gracias por venir. ¿Has estado a gusto? ¿Bien? Sí, Vale. con vosotros siempre. Pues yo me alegro. Silvia Fernández, ingeniera industrial. Síganle la pista.